La 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 la. Cristo, Cristo, Cristo nos ofrecerá su verdad y vida con su palabra, mensaje de verdad. La 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 la. La 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 la. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Misa. Hoy, 15º del tiempo ordinario, Día del Señor. Dispongámonos a participar activa y devotamente, invocando la misericordia de Dios, pidiendo perdón de nuestras faltas en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Pedimos en esta Santa Misa por Sebastián González, para que vuelva nuevamente al seno de su familia. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos te profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós:
Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Del Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para el avance de su gloria. Palabra de Dios. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12,
Los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una ciudad, en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Y si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Dice el documento de Aparecida que el bautismo nos hace discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque en el bautismo se nos unge con el santo crisma, con ese aceite con el que son ungidas las manos del sacerdote, con ese mismo aceite con que se unge a un nuevo obispo. También cuando se nos ha bautizado, el sacerdote nos unge la coronilla, como en el Antiguo Testamento cuando ungían a los profetas, a los reyes. Y por el bautismo somos discípulos de Cristo. Por el bautismo somos profetas en Cristo, sacerdotes en Cristo y reyes en Cristo. Profetas para anunciar y denunciar aquello que va en contra de la edificación y la manifestación del reino de Dios. Anunciar el reino de Dios con nuestra vida, con nuestras obras y, ¿por qué no?, también con nuestras palabras. Pero también anunciar aquello que está en contra de lo que pueda implantar el reino de Dios. No quedarnos callados, ni tampoco hacernos cómplice con aquello que va en contra del reino de Dios. Para eso se nos ha ungido en el bautismo, y con Cristo somos profetas, con Cristo somos sacerdotes, es decir, tenemos todo el derecho de ofrecerle a nuestro Padre ofrendas, oraciones y sacrificios. Todos participamos de ese sacerdocio de Cristo, por eso se le llama sacerdocio común, porque el sacerdocio es común para todos. Y en Cristo somos reyes, es decir, vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y vivir en la dignidad de los hijos de Dios es vivir en la gracia. ¿Por qué? Porque fuera de la gracia, es decir, el pecado, nos degrada, nos quita esa imagen y semejanza de Dios que tenemos desde la creación, porque Él nos formó a su imagen y semejanza en Cristo Jesús. Y el pecado va desfigurando esa imagen de los hijos de Dios. Y estamos llamados a vivir en esa dignidad, en esa grandeza de la divinidad de los hijos de Dios, y manifestar a los demás, al mundo, esa dignidad, esa imagen que tenemos de hijos de Dios. Hoy la primera lectura nos habla de este profeta, donde lo corren a donde Dios lo mandó a profetizar. ¿Por qué? Porque lo que profetizaba iba en contra de la manera de vivir, de pensar de aquel pueblo. Sin embargo, el profeta está anunciando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, que mueve y cuestiona
el mal comportamiento de aquellas personas. Por eso le dicen, vete de aquí. Es decir, no te queremos escuchar. Lo que nos dices no nos conviene a nuestra manera de ser y de vivir. Nos estás cuestionando y por eso lo corren. Y si nosotros somos en Cristo profetas por el bautismo y plenamente por la confirmación que viene el poder del Espíritu Santo con sus dones y sus frutos, tenemos todo el poder de anunciar a ese Cristo. ¿Y cuántas veces cuando tú te has decidido seguir a Cristo por el camino de la conversión, que es hoy a lo que Cristo envía a sus discípulos, a predicar la conversión? Y cuando aquel cristiano emprende un camino de conversión al seguimiento de Cristo, sus primeros opositores a veces es la propia familia, los de su casa. A lo que hoy le llaman el bullying, empieza entonces a echarte en cara. ¿Y cuántas veces no te han dicho, y eso es que vienes de misa? Y mira nomás, ¿eso te enseñaron en misa? Y eso es que vas a misa y cómo vives. La gente de afuera siempre está atenta a atacarnos. Y el profeta debe de anunciar el reino de Dios y denunciar aquello que se opone. Pero también vamos a tener opositores cuando nuestra manera de vivir y nuestra manera de proceder y de hablar cuestiona a las personas. Esas personas las vamos a tener como enemigos, como atacantes, como opositores. Y es ahí donde el discípulo que es enviado por el sacramento del bautismo y la confirmación no debe retroceder, no debe desfallecer, debe de seguir emprendiendo ese camino de anunciar ante todo la conversión. ¿Y qué es la conversión? Es dejar de hacer el pecado. Dejar de hacer el pecado y buscar la manera de vivir en ese ambiente de camino de conversión hacia Cristo nuestro Señor. La conversión es dar un giro de 360 grados a nuestra vida. Y cuando damos ese giro, ese cambio debe de ser constante, aunque a veces nuestra naturaleza tiende nuevamente a volver a la vida pasada, pero emprender y volver a empezar ese caminar de conversión sin desanimarnos. El demonio siempre está al acecho, y cuando ve que aquel cristiano ha emprendido un camino de santidad, de conversión, siempre el demonio está al acecho, decía, queriendo desanimar a ese cristiano. Por eso, hermanos, hoy pidamos al Señor en esta Eucaristía que nos conceda ser auténticos y verdaderos profetas, donde las inclemencias del tiempo y el comportamiento de la gente que está en contra del reino no nos desanime, no nos haga retroceder, sino que sigamos ese caminar constante, predicando con nuestra vida la conversión. ¿Por qué? Porque es fácil predicar, hablar de Dios, hablar del amor de Dios, hablar de la conversión, hablar de dejar el pecado, hablar del compromiso, pero hablar por hablar, sin vivir lo que yo estoy hablando, son palabras huecas, son palabras vanas. Por eso la predicación verbal va acompañada con signos visibles de nuestra propia vida. Tú, papá y mamá, no puedes predicar la conversión en tus hijos de respetarse, de no pelearse, si luego ven en ti, papá y mamá, que se están peleando, que están discutiendo, que se están faltando al respeto. ¿Qué estás predicando? Primero dices el respeto y no pelearse.
y luego con tus obras, con tu comportamiento, como esposos, dices todo lo contrario. Y hoy en día a las personas se nos queda más lo que vemos que lo que nos dicen. Por eso, papás, yo los invito y los exhorto en el nombre de Cristo que sean buenos y auténticos predicadores, discípulos de Cristo, anunciando la conversión a sus hijos, pero que lo que anuncies por Cristo nuestro Señor, lo estés viviendo tú, para que entonces tus palabras estén avaladas y fundamentadas con tu predicación testimonial, y no tu vida, tu testimonio desdiga las palabras que le dices a tus hijos. Y así también los hijos. Los hijos son muy exigentes y piden lo que quieren. Y cuando no se les da porque no se puede económicamente, hacen berrinche, se enojan, porque no les concedes tu papá, tu mamá, lo que aquel hijo, aquella hija te está pidiendo, cuando de hecho a veces ni lo necesitan, simplemente por gusto. Pues así como exiges, hijo de familia, a tus padres, también exígete a ti mismo de ser obediente, de ser respetuoso, de ser atento, de ser servicial con tus papás. Los hijos son muy buenos para pedir y exigir, pero malos para corresponder cuando los padres de familia los invitan a realizar una acción. ¿Cómo reaccionas, hijo? ¿Con coraje? ¿No quieres que te molesten? ¿Te haces el sordo? ¿Te enojas porque te están molestando? Pues así también, como exigimos, también exijámonos para poder entonces predicar la conversión con la obediencia, el respeto, el servicio a nuestros papás. Y a todos hoy Cristo se nos invita, y Él nos invita a ser discípulos en seguimiento, en camino hacia la conversión. No podemos predicar la conversión si primero no la estamos viviendo nosotros. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y digamos con fe: Padre, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y proteja con su amor, oremos. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserve en ellos la paz, oremos. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, por enfermedades, para que les dé ayuda y remedio, oremos. Por nosotros mismos y nuestra comunidad parroquial, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable a Dios, oremos.
En el silencio de nuestro corazón, presentemos al Señor nuestras necesidades. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección, ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo cardenal José Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, pidamos por nuestros difuntos.
Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Por los hermanos que viven la misa por el canal de YouTube, hagamos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos instantes, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno y me abrazo todo a ti. Haz, Señor Jesús, que nunca jamás el pecado me separe de ti. Amén.
Los ángeles cantan y alaban a Dios. Ángeles y santos, ayudadme a bendecir. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero darles la bendición solemne de este tiempo de Adviento. Los invito a inclinar su cabeza y decir a cada invocación, amén. El Señor esté con ustedes. Que el Dios de todo consuelo disponga los días de ustedes en su paz y los llene de sus bendiciones. Amén. Que los libre siempre de toda perturbación y afiance en su amor sus corazones. Amén. Que llenos de fe, de esperanza y de caridad pasen por la vida haciendo el bien y puedan así alcanzar la felicidad eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, a vivir con fe y a dar testimonio de lo que hemos celebrado, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo. Se me olvidaba el sorteo, disculpen. Vamos entonces a sortear un pollo con toda su guarnición, y el pollo va a ser para Ana Anastasio 0562. Ana, pase, bienvenida a recibir su premio. Le damos un fuerte aplauso. Felicidades. Gracias, que Dios les dé y les pague al 100 por uno. Los que han participado en este sorteo, que ya saben que es con el fin de ir, pues, teniendo fondos para que Dios nos dé licencia de construir nuestro templo. Gracias. Hoy, Señor, te